comunicados en este momento a través de Webex, colegas de la oficina del ICA en Argentina, de la oficina del ICA en Bahamas. Muchas gracias por acompañarnos. Seguramente en el correr de este conversatorio se irán incorporando otros colegas. Lo mismo que de aquí, que todos sabemos las dificultades que existen en el día de hoy para movilizarse por la ciudad de Bogotá. Eso ha retrasado la presencia de algunos invitados. En el día de hoy vamos a realizar el cuarto conversatorio dentro de este ciclo de conversatorios sobre agricultura familiar que hemos venido desarrollando en el ICA conjuntamente con el apoyo de la corporación PBA. Agradezco mucho la presencia de Santiago Perry y de nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Álvaro Ramos. Y hoy es un momento propicio para abrir un diálogo abierto sobre las experiencias de la institucionalidad y los instrumentos de política que se manejan en la reunión especializada de agricultura familiar en la región sur. Para eso, el ingeniero Álvaro Ramos nos va a estar dando, proporcionando todos sus conocimientos, quien gentilmente, y agradezco mucho, Álvaro, la gentileza de ofrecerse a transmitirnos esa experiencia. Nosotros aprovechamos a través de una coordinación con Santiago la presencia del ingeniero Álvaro Ramos en Colombia y lo rescatamos este mediodía para traerlo por aquí por nuestras oficinas. Para quienes no conocen el ingeniero Álvaro Ramos, él es el actual director del FIDA Mercosur, es director ejecutivo de Consur, una consultora especializada, muy importante en el Uruguay, es de nacionalidad uruguaya, compatriota mío, compatriota y amigo. También es asesor de la Sociedad de Consultores Catedráticos de Proyectos Finales de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad ORT, ha sido consultor y es consultor de diversos organismos y agencias internacionales de cooperación como CERELVID, la FAO, ONUDI, el ICA, ALADI. Es integrante del Consejo Editorial de Cuadernos del CLAE. El CLAE es el Centro Latinoamericano de Economía Humana, y de la revista Agrópolis. Pero el ingeniero Álvaro Ramos tiene una destacada trayectoria en la vida política del Uruguay. Ha sido ministro de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay entre los años 1990 y 1993 y 94, y posteriormente canciller de la República Oriental del Uruguay. Él ha hecho este resumen de su hoja de vida muy conciso, pero a mí me consta que tiene muchos más antecedentes de los que figuran en este pequeño resumen. El ingeniero Álvaro Ramos fue candidato a la presidencia de la República Oriental del Uruguay por el Partido Nacional. Es un hombre público, de gran respetabilidad, de gran conocimiento y sobre todo muy elogiado por su capacidad técnica. Durante sus misiones como canciller le ha tocado enfrentar negociaciones comerciales de Uruguay con otros países, y realmente fue una época brillante para nuestro país la presencia de Álvaro en esas negociaciones. Repito, es realmente para nosotros un honor poder tenerlo aquí en el día de hoy, aprovechando su pasaje por
por Colombia y poder recoger todas sus experiencias. Sin más, le quiero pasar la palabra a nuestro amigo Santiago Perry y posteriormente Mario Alexander Moreno estará conduciendo el diálogo del día de hoy. Santiago. Muchas gracias, Luis, muy amable. Bueno, primero que todo agradecer al IICA esta nueva oportunidad de tener otro diálogo sobre cultura familiar. Creo que estos diálogos estos conversatorios han sido muy interesantes, han sido muy útiles para el país, para que Colombia fortalezca sus conocimientos y su decisión de fortalecer la agricultura familiar y de dar un fuerte impulso a la agricultura familiar. Y pues el IICA ha tomado la decisión de ponerse al frente, de colaborar en estos conservatorios y en la Mesa Nacional de Diálogo sobre Agricultura Familiar que se ha conformado. Y agradecerle mucho a Álvaro, a quien conocí desde la ronda Uruguay del GATT hace ya muchos años en las negociaciones, cuando él era ministro de Agricultura de Uruguay. Y agradecerle mucho a Álvaro la venida a Colombia y todo el trabajo que hemos tenido estos días y este conversatorio que vamos a tener en el día de hoy. Yo simplemente quería mencionar que para nosotros es muy importante aprender de la experiencia de los países del Cono Sur sobre el tema de la agricultura familiar. Realmente lo que hemos podido ya conocer, algunos por visitas, por estos conversatorios que hemos hecho aquí, por distintas razones, es que el avance que han tenido los países del Cono Sur en el tema de agricultura familiar es sustancial en todos. Brasil es el que más se conoce, digamos, pero hay cosas muy interesantes en Uruguay, en Argentina, y hablando con Álvaro, no sabía también que en Paraguay también hay cosas muy interesantes. Realmente en todos hay cosas muy interesantes de las cuales podemos aprender mucho para el trabajo que vamos a hacer en Colombia. Este trabajo con Álvaro va a ayudarnos mucho en la misión para la transformación del campo, misión rural. Con el FIDA vamos a tener una donación del FIDA para apoyar estos acercamientos entre los países del sur, del Cono Sur y Colombia para estos intercambios de conocimientos y experiencias. Y esto va a ser muy importante para la agricultura, pero creo que también va a ser muy importante para el programa de agricultura familiar que está formulando el Ministerio de Agricultura en este momento. No tiene mucho sentido que nosotros nos pongamos a inventar nuevamente la bicicleta cuando hay muchas cosas que ya se conocen, ya se saben, ya hay caminos recorridos, no para que tratemos de hacerlos exactamente igual en Colombia, pero sí para que aprendamos de eso y lo tengamos en cuenta para todos los trabajos de diseño de política de desarrollo rural y de desarrollo agrícola que se están haciendo en Colombia. Esto además cae en un momento excelente, porque como todos ustedes saben, en Colombia el desarrollo rural, la pequeña agricultura, la agricultura familiar estuvieron abandonados por décadas y muy especialmente en la primera década de este siglo. Las posibilidades y potencial del desarrollo rural en los pequeños productores eran despreciadas completamente por el gobierno y ha habido un cambio, ha habido un vuelco y hoy en día por distintas razones, por muy diversas razones, desde el trabajo que hizo el exministro Juan Camilo Restrepo, pasando por las negociaciones de La Habana, por los paros agrarios, por el pacto agrario, etcétera, ha habido un cambio muy importante y el país ha vuelto a prestarle atención al tema del desarrollo rural. Y con una cosa que es muy importante, es que ya todo el mundo en Colombia reconoce que hay que fortalecer la agricultura familiar. Hace 5 o 6 años cuando se hablaba de esto, eso era un anatema. Cuando se dijo que Carimaguas le podía entregar a pequeños productores, ¿cómo? ¿Eso cómo se le va a entregar Carimaguas a pequeños productores? Hay que dárselos a los grandes. Y todo había que dárselo a los grandes. Hoy en día ya nuevamente en el país hay una concepción y hay, creo que probablemente no un consenso, pero sí una gran mayoría de personas que entendemos que
la agricultura familiar es fundamental para el desarrollo rural y para el desarrollo agrario colombiano, no solamente en lo económico, en la producción de alimentos, por su uso eficiente de la tierra, etcétera, sino desde el punto de vista social y político es fundamental. Y fortalecer la agricultura familiar para nosotros es un tema absolutamente clave. Y en esto, repito, quien nos puede enseñar mucho en el continente son los países del Cono Sur. Por eso, estos intercambios que hemos venido haciendo, liderados por el IICA, y lo que vamos a hacer ahora con la donación del FIDA y con toda la colaboración de Álvaro, creo que va a ser de la mayor importancia para que Colombia no cometa errores, pueda acortar caminos, aprender de experiencias y diseñar una muy buena política de fortalecimiento de la agricultura familiar y de fortalecimiento del desarrollo rural con enfoque territorial. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Mario Alexander, si nos podés refrescar sobre cuál va a ser la metodología y el programa de trabajo. Buenos días. Primero agradecer la asistencia de ustedes y de los asistentes virtuales al encuentro, pues unido a las exposiciones del ingeniero Ramos, seguramente es lo que va a enriquecer el conversatorio. En segunda instancia, agradecer a la Corporación PBA haber tenido la gentileza de poner a disposición nuestra la presencia hoy del ingeniero Álvaro Ramos, tal como lo hizo en el anterior conversatorio con los expositores invitados. Este es el cuarto conversatorio de agricultura familiar que organizamos aquí ICA con la Corporación PBA. Hemos revisado en anteriores ocasiones la experiencia centroamericana, la experiencia brasileña y la propia experiencia de la REAP en términos de política pública, de lineamientos de política pública. El tema que nos convoca hoy es instrumentos de política pública para la agricultura familiar en la REAP. Ese es el tema que nos convoca. La metodología es muy sencilla, como cualquier conversatorio. Va a haber una exposición, una conversación principal a cargo del ingeniero Ramos, y posterior a eso vamos a generar un diálogo abierto en el que cada persona va a tener la oportunidad por 5 minutos de expresar sus inquietudes, reflexiones o preguntas al expositor y, ¿por qué no?, a otros comentarios que se vayan realizando dentro de la mesa. El objetivo final de esta serie de conversatorios es generar algunos documentos de política pública comparada sobre agricultura familiar en el continente americano, de manera que podamos ofrecer algunos insumos al Estado colombiano para construir una agenda sobre agricultura familiar, en la política de agricultura familiar. Yo propongo, antes de pasar la palabra a nuestro expositor invitado, que hagamos una muy corta presentación de las personas que estamos hoy, y posteriormente daríamos la palabra a nuestro expositor. Una última apunte, y es que después de ese diálogo abierto, pues están cordialmente invitados a un almuerzo que el Instituto ofrece en el día de hoy. Muchas gracias. Entonces empiezo aquí por mi izquierda esta vez. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Condines y yo soy el representante del IICA en Colombia. A mí me presentaron Santiago Perry, director de la Corporación PBA. En realidad, a mí ya me presentaron. Lo que tengo que decir es que Luis dijo una cosa muy importante al comienzo de su presentación, que éramos compatriotas y amigos. De allí que todo lo que dijo después, en realidad lo dijo más como amigo que como una realidad. Pero bueno, yo soy en este momento coordinador regional de un programa del FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, para los países del Mercosur. Y ya después entraremos en más detalle. Muy buenos días, mi nombre es Araceli Romero. Muy buenos días, mi nombre es Araceli Romero, soy habitante del páramo de Sumapaz,
campesina, es decir, en comunión con la tierra y produciendo alimento. Y pues consideraría, en mi criterio, que deberían haber aquí más campesinos. Muchísimas gracias a la invitación que se me ha hecho. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Augusto del Valle, director de Desarrollo Sostenible de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, José Guillermo Patiño Escobar, consultor de ICA. Muy buenos días, mi nombre es Claudia Cortés, soy profesional especializada de la Unidad de Planificación de Actividades Rurales del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Hernán Salamanca. Soy funcionario de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria en la Dirección de Usos. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Mi nombre es Julián Moreno. Soy asesora junior del Plan Fronteras para la Prosperidad de la Cancillería colombiana. Muy buenos días. Agradecerle al doctor Condene la invitación. Vengo de Villavicencio Meta. Estamos trabajando proyectos sobre extensión rural y similares de desarrollo rural con la Asociación de Agrónomos del Llano y también formo parte en la Secretaría de la Federación de Agrónomos de Colombia, FEACOL. Gracias, buenos días para todos y para todas. Luis Carlos Leiva Cobos, ingeniero agrónomo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos ASIA y directivo junto con mi colega de la Federación, que es un organismo de segundo grado que aglutina a 7 organizaciones de agrónomos en diferentes regiones del país. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nadia Villavicencio, no soy de Villavicencio, soy peruana y soy responsable de monitoreo de proyectos de del programa de manejo forestal sostenible que tiene el ICA a nivel de la región andina. Buenos días, mi nombre es Nilson Morales, yo vengo en representación de Agrosolidaria, somos parte del Comité de Impulso del Año Internacional de la Agricultura Familiar y soy el coordinador de comercialización en la seccional de aquí de Bogotá. Buenos días, mi nombre es Nina Rodríguez, comunicadora del ICA. Buenos días, mi nombre es Jorge Iván González, coordinador técnico nacional del Programa Manejo Forestal Sostenible en la región andina. Buenos días, yo soy Daniel Contreras, asistente técnico del área de desarrollo rural del ICA. Buenos días, yo soy Pilar Hernández y soy pasante del área de desarrollo rural del ICA. Mi nombre es Adriana Ardila y estoy invitada a lo de agricultura familiar. Gracias. Mario Alexander Moreno, especialista en desarrollo rural del ICA. Muchas gracias. Quiero darle también la oportunidad a los colegas que están comunicados vía Webex. Comenzaría primero por Ana María Echeverri desde Argentina. Adelante, Ana María, tu presentación. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Luis. Mi nombre es Ana María Echeverri, soy la especialista en desarrollo territorial y bienestar rural de la oficina del ICA y soy colombiana. Así que bueno, nada, la verdad, me incorporé hace muy poco al ICA, desde aquí desde Argentina. La idea es fortalecer el área de desarrollo territorial de la oficina y bueno, en muy buena hora llegó la invitación al conversatorio para podernos como seguir integrando y mirando bien que estamos trabajando todos en América Latina. Entonces, muchas gracias y bueno, acá estaremos. Muchas gracias, Ana María. Le damos la palabra a Clara Villalba. Adelante, Clara. Perdón, estoy viendo que dice que no tiene micrófono en este momento, Clara. Bueno, nos seguiremos comunicando por el chat. Le damos la palabra a Manuel Mesina de nuestra oficina en Bahamas. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. Bueno, un placer participar. Soy representante del ICA en Bahamas. Lamentablemente el único que habla español en la oficina, o sea que para nosotros es bien importante el tema de agricultura familiar, con la variante de que aquí los territorios son islas diferentes, hay que tomar avión para llegar a cada territorio normalmente, o sea que es un reto, pero es un tema que nos interesa bastante. Espero que sea todo un éxito. Gracias, Manuel. Bueno, entonces, ahora sí,
Le damos la palabra a nuestro expositor. Álvaro. Bueno, muchas gracias, Luis. Nuevamente, muy buenos días para todas y para todos. Bueno, gracias por venir, a los que están acá, y gracias a los que están conectados, participando en este conversatorio. A ver, yo creo que, como decía Santiago, yo estoy acá hoy porque, bueno, aparece una oportunidad de incentivar y de promover el tema de la cooperación sur-sur, el intercambio de experiencias, el intercambio de lecciones aprendidas, el intercambio de capacidades entre los países del Mercosur, del Cono Sur, del Mercosur ampliado, y Colombia, que se está planteando, como decía Santiago, como decía Luis, en este minuto, encarar algunas, no sé si decirles reformas, pero algunos cambios estructurales a nivel institucional, mirando la agricultura familiar como un objetivo de trabajo a nivel de la política pública, explícito, y por tanto, bueno, tratar de alguna manera de acercar las experiencias del Cono Sur, del Mercosur, para lo que pueda servir, las experiencias de Brasil, las experiencias de Argentina, de Uruguay, Paraguay, de Chile, que es asociado al Mercosur, en lo que pueda servir apoyar a la iniciativa que está teniendo en este minuto el gobierno de Colombia, como muy bien decía Santiago, no inventar a cada rato el agua tibia, sino saber que ya está inventada, y que por tanto lo que hay que hacer es tratar de adaptar, si es que es el caso, algún conocimiento acumulado que hay en otras regiones de nuestra América Latina. Como decía Luis en la presentación, yo soy coordinador del programa FIDA Mercosur. Ustedes saben, el FIDA es un organismo, es un fondo de las Naciones Unidas, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que tiene por mandato institucional el combate de la pobreza rural, y trabaja con dos modalidades: préstamos en condiciones bastante concesionales a los países, y también donaciones para mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de implementación de las operaciones de préstamo. En este sentido, ya lo mencionó Santiago, el FIDA está conversando con el gobierno de Colombia, con la Cancillería y con el Ministerio de Agricultura, y está a punto de aprobar, prácticamente ya aprobada, una donación, como le llaman en la jerga del fondo, un small grant de $500.000 para apoyar el desarrollo de las actividades y del objetivo de misión para el desarrollo del campo, así se llama, transformación del campo. Ahí está. Porque este organismo que se está creando tendrá o tiene por cometido generar políticas de mediano y largo plazo, y el FIDA tiene por costumbre operativo trabajar en los países preparando cada tanto, cada 4, cada 5, a veces cada más años, una especie de documento de estrategia política de trabajo del organismo con los países, de forma tal de que luego las operaciones de préstamo se alineen con esa estrategia acordada con el gobierno. Esto generalmente se hace cada 4 o 5 años, a veces un poco más, en todos los países del mundo donde el FIDA trabaja, y en ese sentido, bueno, la oportunidad de esto que se está generando a nivel del gobierno de Colombia, de revisar la institucionalidad pública, de poner a la agricultura familiar como un objetivo, digamos, de la política a atender con herramientas específicas, bueno, nos parece que es una buena oportunidad de apoyar con una pequeña donación que ayude a que desde los organismos se empiece a estructurar esta nueva forma de trabajo y aprovechar experiencias que existen. Es muy interesante, por ejemplo, la de, entre otras, que habrá, me imagino, ustedes saben más que yo, la de Corporación PBA, que a través de distintos proyectos de apoyo a la producción y a la comercialización de productos de agricultores familiares, trabaja con multiplicadores rurales en distintas zonas del país. Y eso parece que es una experiencia que
también no hay que ir a mirar lejos, sino que está acá y quizás sea interesante escalarla y desarrollarla. Dicho esto, creo que la otra oportunidad de tener estos conversatorios es que estamos en el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Allá el compañero ya mencionó que es parte del comité de colombiano del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Bueno, el Año Internacional de la Agricultura Familiar fue una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a instancias de mucha tarea de militancia y de trabajo fuerte de las organizaciones de la agricultura familiar del mundo en las distintas regiones y de un apoyo de los distintos gobiernos que luego se fueron sumando. Pero no fue una concesión graciosa que un día se levantó el secretario general de las Naciones Unidas y dijo, vamos a establecer un Año Internacional de Agricultura Familiar. Hubo muchos años de trabajo, de militancia, de esfuerzo, de organismos, de organizaciones de la agricultura familiar campesina en el mundo y en nuestra región en particular, que fueron abonando y sembrando esta cosa de que, bueno, hoy es el Año Internacional. Vivimos en el Año Internacional. Otra cosa interesante es decir, bueno, que el Año Internacional no termine siendo solamente un saludo a la bandera. Ay, tenemos el Año Internacional, está ahí, no, sino que sirva para sensibilizar a la opinión pública, sirva para sensibilizar a los sectores urbanos, sirva para sensibilizar sobre todo a los decisores políticos. Cuando digo decisores políticos me refiero a los comunicadores, me refiero a los parlamentarios, me refiero a los que integran los distintos gobiernos del mundo y de la región, que es lo que nos preocupa a nosotros, porque al final las políticas públicas, al final las definiciones que podamos discutir ahora y podamos repasar, al final de los finales siempre terminan en presupuesto. Y quienes toman las decisiones de hacer los presupuestos son los decisores de política. Y por lo tanto, ojalá que este Año Internacional de la Agricultura Familiar permita que estos dirigentes políticos de distintas formas de pensar, de distintas ideologías, de distintos enfoques, puedan comprender la importancia que la agricultura familiar tiene, más allá de ser un sector de producción. Es un sector de producción, es un sector de producción de alimentos que hoy por hoy es crítico, pero es también un sector de carácter social, económico, que afinca a la gente en el medio rural, que está siempre, que no se corre, que está siempre ubicado en sus territorios y que de alguna manera también sirve como desde el punto de vista de la concepción del desarrollo de una nación como red de contención social en los territorios rurales. Por lo tanto, no economizar, no es la palabra, no volver excesivamente economicista el análisis, sino darle esa dimensión que tiene una categoría que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera estaba reconocida. Si hablamos de la década de los 90, es decir, en la década de los 90 y a principios de la década de los 2000, las políticas en todos nuestros países, las políticas tenían dos características, eran de carácter vertical, ¿ah? Era la política para la carne, la política para la leche, la política para el café, la política para el banano, la política para la mandioca, la política para el feijón, la política para el maíz, en fin, eran políticas verticales por rubro de actividad, y había para los que no tenían la capacidad de subirse al mercado y cazar los instrumentos de la política, había lo que se le llamaba las políticas compensatorias. Vamos a reconvertir, no le da para llegar a insertarse en el mercado, vamos a reconvertir, vamos a hacer una política compensatoria, vamos a tratar de que deje este rubro de producción y se vaya a hacer otra cosa, y es más, vamos a tratar que se vaya. Con lo cual hubo un proceso de, quizás no querido, probablemente no querido, pero sí realmente ocurrido, de ayudar a la migración y a la despoblación de los sectores rurales. Había, y lo discutimos mucho, incluso en esta institución, en el ICA, a comienzos de los 2000, con muchos colegas, esa visión de que había una sola agricultura, era la agricultura, y que la agricultura tenía políticas verticales. A partir del reconocimiento de que en realidad los puntos de partida son diferentes, que un agricultor del llamado agronegocio tiene determinados niveles de capitalización, determinados niveles de capital social, capital humano, capital económico, financiero, acceso a mercados, relacionamiento con los mercados, capacidad de desarrollarse a partir de la acumulación económica,
pero que hay una enorme cantidad de población que es la responsable de la producción de la mayor cantidad de alimentos, que vive en el medio rural y que tiene otra forma de organizar la producción a partir del trabajo familiar, a partir de una inserción diferente y diferencial de la producción y de sus productos en los mercados, aparece por los 2000, 2001, 2002, tímidamente el debate de si hay dos agriculturas. Finalmente, y en eso es muy importante el liderazgo de Brasil, por lo menos en nuestra región, aparece el debate público sobre que en realidad hay dos agriculturas, por origen, por forma de organizar el trabajo, por forma de vincularse con los mercados, por potencialidades y por lo que yo decía hace un rato, las características más allá de lo productivo y de lo económico que supone el entramado de la agricultura familiar. Bien. Yo siempre repito que esto, o por lo menos en la región del Cono Sur, del Mercosur y en general en la región de América Latina, derivó en que se fue modificando paulatinamente algunos cambios, algunos paradigmas. Hubo cambios en algunos paradigmas. Y básicamente el cambio para mí fundamental está basado en dos premisas. El cambio de paradigmas una vez está basado en dos premisas. Primero, agricultura familiar no es sinónimo de pobreza. Y eso para mí es muy importante porque todos hacemos todos cuando discutimos, y eso vuelve a cada rato arriba de la mesa, y cambia un ministro, o cambia un secretario, o cambia, no sé, una persona en cargos de importancia, y de vuelta vuelve arriba de la mesa de discusión si estamos hablando de pobres, y si como estamos hablando de pobres, lo que les compete no son políticas de apoyo a la producción, sino son políticas de desarrollo social, y eso vuelve permanentemente a la mesa. Y yo digo enfáticamente, y lo vamos a probar y a demostrar que no es así, de que la agricultura familiar no es sinónimo de pobreza. Hay pobres rurales que son agricultores familiares, pero no es lo mismo decir que la agricultura familiar son pobres rurales, no es lo mismo. Y por otra parte, en relación al desarrollo rural, y a lo que se mencionaba Santiago, el desarrollo rural con enfoque de territorio, enfoque territorial, la agricultura familiar no es parte del problema, sino que por lo contrario es parte de la solución. Y esa es otra premisa que cambia el enfoque. Ustedes ven que yo estoy tratando de ir, la convocatoria es hablar de herramientas, no crean que no voy a llegar a ellas, pero digamos, estoy tratando de ir de lo más general a lo más particular, porque es importante tener claro el enfoque. Es importante tener claro el enfoque, porque si no, si nos vamos a poner a hablar de herramientas, que están todas inventadas, no vamos a inventar nada, ahora después la vamos a ver, pero no vamos a inventar tampoco mucho. Lo importante es cómo se aplican esas herramientas, esos instrumentos de desarrollo rural o esos instrumentos de apoyo al desarrollo agrícola o agropecuario. Los instrumentos están, el tema es el enfoque, la estrategia, el cómo se aplican. Si nosotros lo vamos a aplicar sin ningún tipo de orientación, criterio de intervención, bueno, lo vamos a aplicar y aprovecharán de ellos, de esas políticas públicas, de esos instrumentos, aquellos que estén mejor preparados. Es la ley de la sobrevivencia en la naturaleza. Quien está mejor preparado usa mejor los recursos y usa mejor lo que se les ofrece. Y los que están peor preparados llegan tarde al momento del reparto. Por lo tanto, es importante, por eso estoy hablando ahora del enfoque. Entonces, nos pusimos de acuerdo a comienzos del 2000 de que era legítimo y conveniente reconocer la existencia de dos agriculturas. Bien, primer acuerdo. Nos fuimos poniendo de acuerdo en que agricultura familiar no es sinónimo de pobreza. Bien, segundo acuerdo. Nos seguimos poniendo de acuerdo en que la agricultura familiar no es un problema, sino que es parte de la solución para encarar los programas de desarrollo rural y que básicamente hay que encararla con ese enfoque de que no es meramente el problema productivo, sino que hay una concepción de valores, de organización del trabajo, de forma de encarar la producción que es importante e intrínseco de la agricultura familiar. Yo a veces digo, yo soy agrónomo de profesión, pero a veces digo que a los programas de desarrollo rural y de agricultura familiar hay que desagronomizarlos un poco y hacerlos más interdisciplinarios,
porque hay otras disciplinas que hacen mucho y que tienen mucho para aportar a un enfoque más amplio. Sí es cierto que cuando hablamos de agricultura familiar estamos hablando de un conjunto de población muy heterogénea. Como dije, hay agricultores familiares que son pobres, población rural pobre, pero hay otros que no. Por decir, Brasil tiene categorizado en sus programas, en el PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, a través del cual fluyen los fondos y los recursos que Brasil le pone a la agricultura familiar, distribuyen la agricultura familiar, que el sector financiero distribuye la agricultura familiar, 6 categorías, 6 categorías. Pero Argentina hizo un trabajo, que lo hizo en el marco del ICA con el Ministerio de Agricultura de Argentina, una colega muy conocida y muy amiga de todos nosotros, Edith Chaco, muy bueno, muy buen trabajo, donde define una serie de categorías de la agricultura familiar. Puedo decir algunas, ¿no? Es decir, en la agricultura familiar tenemos productores agropecuarios, medianos, pequeños, con una inserción regular en los mercados no solo de productos, mercados de tecnología, mercados financieros, mercados de insumos y mercados comerciales. Una inserción en general relativamente estable en cadenas de valor, relativamente capitalizados y con una situación de estabilidad en cuanto al acceso a la tierra, un elemento muy importante para la agricultura familiar, acceso y tenencia a la tierra. Bien, esa es una categoría, podríamos decir que eso es el sector más desarrollado económicamente de la agricultura familiar. Pues puede haber una categoría que son productores medianos y pequeños con inserción menos frecuente o más aleatoria en los mercados, más subordinada a otros agentes comerciales, sin capacidad de negociación, donde toma, si quieres lo tomas y si no lo dejas, con mayor inestabilidad en cuanto al tema de acceso y tenencia a la tierra, y con dificultad de acceso al crédito y a los mercados financieros. No son pobres, pero tienen más dificultades que la primera categoría que vimos. Después tenemos, por decir, bueno, productores agrícolas familiares más aislados de centros poblados, aislados en distintos territorios, con dificultades de comunicaciones, con dificultades de acceso, que en general también venden la fuerza de trabajo familiar afuera de la finca. Son trabajadores rurales o trabajadores en el sector público o en empresas no agropecuarias o no agrícolas. Tienen enormes dificultades o mejor dicho, no tienen acceso al crédito formal, no son sujetos de crédito y tienen muy difícil situación de inestabilidad en relación al acceso a la tierra. Eso ya empiezan a estar, digamos, en el sector de los que empiezan a tener no problemas estructurales, pero sí problemas ocasionales de pobreza. Después vienen productores donde ahí sí entramos en los sectores donde empieza a haber pobreza más de carácter estructural. Productores familiares con situaciones precarias de tenencia de la tierra, a veces son ocupantes, es decir, con lo cual no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a formalizarse, no tienen acceso prácticamente a nada. Trabajan y producen básicamente para la alimentación personal y de la familia, y pueden llegar a tener, y seguramente los tienen, problemas de están aislados, no están organizados y tienen muchas dificultades para organizarse. Después tenemos trabajadores rurales. En el Mercosur y en la REAP al trabajador rural se le acepta como agricultor familiar, porque el trabajador rural, no sé, por lo menos en nuestros países, no sé cómo será acá, en general, además de trabajar, de ser un asalariado, también tienen una parcelita que será de él, o que será del padre, o que será del abuelo, o que será ocupada, pero tiene alguna parcelita y allí hace algunas actividades. Entonces son trabajadores rurales que también son parte de la agricultura familiar y que incluso en algunos momentos pueden hasta recibir transferencias públicas de programas de los gobiernos. Bueno, después tenemos comunidades que están formadas por razones étnicas, indígenas, pueblos originarios, los quilombolos de Brasil, que son bastante típicos, donde se han aglutinado población afrodescendiente, que es otra categoría, y después en muchos países, sobre todo en el área andina, recolectores, es decir, gente desorganizada que vive de vender lo que recolecta. Bueno, toda esa, por eso digo, vemos que es heterogéneo, y por lo tanto las políticas, si queremos que haya políticas diferenciadas de agricultura familiar, las políticas, si son diferenciadas a esta heterogeneidad de realidad, para esta heterogeneidad de realidad no pueden ser verticales,
tienen que ser transversales, tienen que buscarse instrumentos que permitan encontrar mecanismos de organización social, de estimular el asociativismo, de generar condiciones de participación en las comunidades, además de transferir tecnología, además de generar condiciones de mejorar la productividad, además de facilitar el acceso al financiamiento, además de facilitar el acceso a los mercados. La REAF, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, que no la voy a redefinir de vuelta porque creo que en uno de los conversatorios estuvo el secretario técnico de la REAF, Lautaro Vizcay, y el coordinador de Uruguay, pero la REAF se vio en determinado momento, allá por el año 2004 cuando se creó, se vio en la necesidad de decir, pero ¿qué es un agricultor familiar? ¿Cómo definimos un agricultor familiar? Y ahí nos enzarzamos en discusiones académicas, doctorales, definir, y en realidad lo que había que llegar era una definición política, porque estábamos definiendo los destinatarios de las políticas del Estado. Entonces allí, lo primero que se hizo dentro de la REAF fue conocer la situación de los distintos países. Yo siempre pongo el ejemplo, aquí los colegas me han escuchado ayer varias veces, es decir, ¿cómo equiparo yo un pequeño agricultor del oriente del Paraguay que trabaja 1, 2, 4, máximo 5 hectáreas, que es un agricultor familiar? ¿Cómo lo puedo equiparar con un productor ovino de la Patagonia que está parado arriba de 500 hectáreas o de 1.500 hectáreas y que sigue siendo un productor familiar porque está parado arriba de un páramo? ¿Ah? Es decir, donde crecen solo unos yuyitos y hay sequía y hay frío y solo las ovejas y las cabras y producen pelo de cabra. Bueno, son agricultores familiares y comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo vinculo yo esa cosa? Entonces, en la REAF se dio un debate en la que trató de llegar a una definición política basada en 5 criterios. 5 criterios. ¿Cómo organiza el trabajo en la finca? La superficie es un criterio. Si vive o no vive en la finca, y si no vive en la finca, la distancia que le separa de su finca al pueblo más cercano y qué características tiene el pueblo más cercano. Cómo se toman las decisiones de producción dentro de la finca, quién las toma. Y finalmente, cómo se organiza el trabajo, cómo se organiza el trabajo y el número de eventuales asalariados que se contratan en la finca familiar. Con esos 5 criterios, luego cada país le asignó parámetros. Obviamente que los parámetros, por ejemplo en Chile, es la unidad agrícola regada. El parámetro en el oriente de Paraguay, como decíamos, es distinto para la superficie que en la Argentina o que en el Uruguay. Y así sucesivamente, la distancia del predio a la zona de residencia, cómo se toman las decisiones, etcétera, el nivel de capitalización que tiene, se le fueron dando en cada país parámetros. La tercera etapa fue decir si estábamos todos de acuerdo. Si Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y ahora Venezuela, estábamos todos de acuerdo. Y se homologó eso como definición. El cuarto paso fue decir, bueno, y ahora que sabemos quién es un agricultor familiar, ¿dónde está? Porque son los destinatarios de la política. Entonces, se crea el registro voluntario de la agricultora familiar en la región. Cada país monta, a nivel de los ministerios de Agricultura, y en conjunto con las organizaciones de agricultores familiares campesinos, monta el registro voluntario. Son destinatarios de la política pública, de los programas de gobierno, aquellos agricultores familiares que están registrados y que pueden mostrar, como en el caso de Brasil, una tarjeta, ¿sí? Es decir, una tarjeta que dice, bueno, me acredita como agricultor familiar. Esa tarjeta se la da el ministerio, pero esa tarjeta tiene un cruce de información y de validez para evitar la manipulación política, para evitar, el clientelismo, para evitar varias cosas que en nuestros países existen, y pasa mucho. Tienen un control social a través de las organizaciones sociales. No, resulta que Pedro Rodríguez en realidad se registró como agricultor familiar, pero es el farmacéutico del pueblo. Y el ejemplo que pongo, salvo el nombre, es real. Es real. Era el farmacéutico del pueblo y recibía subsidio del gobierno porque estaba registrado como agricultor familiar en el ministerio de uno de los países de la región. Bueno,
El cruce con la información desde las organizaciones ayuda a mantener activo y a limpiar el registro voluntario y ayuda a ser más eficaz al momento de aplicar los recursos públicos para el desarrollo de la agricultura familiar. El quinto paso que se dio o que se da y que se está dando en este momento es decir, bueno, ahora nos pusimos de acuerdo nos conocemos, sabemos qué produce cada quien, dónde están, cuál es el nivel de competencia que tenemos, sabemos que quién es un agricultor familiar, sabemos, estamos registrados, y ahora todos los países a partir del año, sobre todo a partir del año 2008, han tenido la necesidad de encarar estrategias muy fuertes de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, tenemos las políticas de apoyo y tenemos las políticas de demanda para distribuir los alimentos. Bueno, necesitamos que los productores se organicen para poder ser proveedores del Estado. Aparece el tema de compras públicas. Ya no solo cadenas de valor, compras públicas. Entonces, para poder ser proveedores del Estado, el productor primero tiene que estar formalizado, tiene que poder emitir una factura. Tiene que cumplir con las reglas de inocuidad de los alimentos. Estamos de acuerdo. No puede alimentar a una escuela con productos que están pasados, que no cumplen las reglas, que están tratados con agroquímicos, inocuidad de los alimentos. Tiene que cumplir condiciones de sanidad vegetal y animal, porque muchos de nuestros países viven de la exportación, y por lo tanto tiene que cumplir con algunos estándares básicos. No es aceptable el doble estándar. Deben cumplir también con los estándares de sanidad vegetal y animal. Por lo tanto, todo eso implicó decir, deben estar asociados en empresas asociativas, empresas de economía social, en cooperativas, pero a la vez esas organizaciones, para evitar la subordinación a otros actores, para negociar con una cadena de supermercados, para negociar con una agroindustria productora de harina o almidón de mandioca, para negociar con una planta procesadora de jugo de frutas tropicales, para negociar con un frigorífico procesador de carne de pollo. Es decir, deben tener capacidades en su propia organización. Y ahí aparecen cosas que estamos ahora, por ejemplo, haciendo tanto en el sur de Brasil como en Chile, por ejemplo, crear escuelas de cooperativismo donde aparezca la asociatividad como una herramienta para colocar a los agricultores familiares en mejores condiciones de competencia, tanto en su inserción en cadenas de valor como en las compras públicas. Porque el señor que al final va a comprar para la escuela del pueblo, o va a comprar para el Ministerio de Defensa para alimentar el ejército, o va a comprar para el Ministerio de Salud Pública para alimentar los hospitales, o va a comprar para el que sea compra pública del Estado, tiene que comprar productos de buena calidad, entregados en tiempo y forma y en condiciones oportunas. Y si bien todos nuestros países han empezado a flexibilizar la normativa de compra pública para facilitarle la vida al agricultor familiar, es necesario que el agricultor familiar esté de alguna manera socialmente integrado en estas empresas asociativas. Entonces, recorrimos esas 5 etapas. ¿Cuál fue el principal instrumento? Y no me voy tampoco a alargar mucho en esto, que permitió hacer esto en el Cono Sur, que me parece interesante reflexionarlo hoy aquí en Colombia, es el diálogo político, y más en estos días. Es el diálogo político. Porque el diálogo político permite que la política pública de estas características, acuérdense de lo que decíamos al principio, reconocemos la agricultura familiar como una categoría a la que debe haber políticas públicas diferenciadas, reconocemos. A mal puerto vamos si la vamos a definir entre 4 paredes y en las capitales de los países, sino que tenemos que hacerlo en una especie de mesa de diálogo político donde debatamos la orientación, la estrategia y los instrumentos. Diálogo político no es lo mismo que negociación. Yo puedo negociar el precio del trigo, puedo negociar el precio de la yuca, puedo negociar el precio del café, puedo negociar el precio, puedo negociar ¿cómo se dice? Unos recursos para mitigar los efectos de una sequía, o puedo negociar unos recursos para mitigar el efecto de una inundación o de una helada. Y eso lo negocio con el ministro, es decir, mano a mano y en cada hecho puntual. Pero el diálogo político implica definir estrategias de mediano plazo, como esta que se quiere definir dentro de la misión rural.
Y para definir estrategia a mediano plazo, no hay nada mejor que sentarse con las organizaciones representativas de la agricultura familiar y decir, bueno, ¿cómo vemos la situación de inserción en los mercados? ¿Cómo vemos la competitividad de los costos de producción y los costos de los insumos? ¿Cómo vemos la inserción en la cadena de valor? ¿Cómo vemos el acceso al financiamiento? Y empezar a discutir en el mediano plazo el diseño de los instrumentos. Eso fue lo que de alguna manera se hizo en el Cono Sur y se hizo en la REAP. Y hoy, después de 10 años de existencia de la REAP, tenemos institucionalidades públicas nuevas en los países. Tenemos mayor nivel de cobertura de los destinatarios en todos los países. Tenemos aumento en la población atendida. Esta información después ustedes pueden acceder en la página web nuestra del programa. Está en este librito, que lo pueden bajar de la página web. Ahora después yo le doy la dirección. Pero esa información está, porque creo que vale la pena ver también en números reales cuánto se aumentó. Y yo solo quiero refrescar algún número. Los crecimientos presupuestales que tuvieron los ministerios de Agricultura de la región. Entre el 2004 y el 2013, 2004 y 2013, Argentina aumentó su presupuesto para la agricultura familiar en un 308%. Brasil en un 450% y ya venía alto. Paraguay en un 306% y es el país más pobre de la región. Y Uruguay en un 1029%. Entonces, digo, acá hay una realidad. Es decir, acá hay una realidad en la cual aparece la agricultura familiar como objetivo de la política. Y hay una decisión política y una forma de llegar a los instrumentos que permite que los gobiernos asignen muchísimo más recurso presupuestal público que lo que venían asignando con anterioridad. ¿Cómo se trabajó? Se trabajó construyendo temas de agenda. Quizás ustedes eso ya lo vieron en el otro conversatorio, pero yo solo las voy a referir. Temas que estuvieron y están en la agenda del diálogo político. Reitero, no es igual que negociación. Puede haber diálogo político sin machucarse a pesar de que haya un paro agrario. En Brasil, las organizaciones hacen la marcha de las margaritas y las demandas y se sientan, hacen sentadas en el Planalto y se sientan en el Congreso brasileño y no por eso levantan la mesa de diálogo político. El diálogo político sigue funcionando porque no están discutiendo cuestiones puntuales, están discutiendo cuestiones de mediano y largo plazo. O sea que desde el punto de vista de la organización campesina, el sentarse en una mesa con el gobierno, si es respetuoso el diálogo, no implica desmovilizarse. Y para el gobierno, si el diálogo es respetuoso al lado de las organizaciones campesinas, no implica ceder en las cosas que estoy negociando hoy por hoy. No es fácil, pero requiere buena voluntad, decisión política y metodología. Hay que trabajar con una agenda, hay que plantearse objetivos, metas, resultados, y si un tema se empantana, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo de lado y vamos a ir con el otro. Porque de nada vale empantanarnos en un tema y trabar todo el proceso de definición de otras cosas. En la REAP se analizó servicios financieros rurales, acceso al crédito y servicios financieros rurales. La agricultura familiar de pronto requiere de otros instrumentos que no es solo crédito, por ejemplo, fondos de garantía, por ejemplo, certificados de ahorro, por ejemplo, en fin, distintas cosas que van más allá del crédito propiamente tal. Tecnologías apropiadas. Todos los institutos de tecnología agrícola de nuestro país hoy, de nuestra región hoy, tienen plataformas para la agricultura familiar y están coordinados en el Procisur, que es un organismo de coordinación que está en el ámbito del IICA, y desde el Procisur intercambian tecnologías apropiadas para la agricultura familiar. Se trabajó sobre los temas de acceso a la tierra y la reforma agraria. Recordemos que tanto en Brasil como en Paraguay hay procesos de reforma agraria. Y se trabajó sobre la concentración y la extranjerización de la tierra en el Mercosur. Se trabajó sobre la visión de género en las políticas para la agricultura familiar. Se trabajó sobre el afincamiento de la juventud rural. Se trabajó sobre la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático en la agricultura familiar. Se trabajó sobre el sello social para los productos de la agricultura familiar.
un elemento diferenciador con valor de mercado, el sello social para la agricultura familiar. Se trabajó sobre, como ya comenté, sobre los registros públicos, los registros nacionales voluntarios. Se trabajó sobre las compras públicas y se trabaja permanentemente sobre la cooperación sur-sur, que es los intercambios entre los gobiernos de la región, las organizaciones de la región. Para eso, el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ayudó entre el año 2004 y el 2012, pagando y financiando el 100% de todas estas actividades. Pero miren qué suerte. A partir del 2013, los gobiernos de la región resolvieron decirle al FIDA: muchas gracias, compañero, nos financió durante 8 años, pero ahora la plata la vamos a poner los gobiernos. Y todo esto se hace hoy financiado con los gobiernos. Se financia por los gobiernos, lo administra la FAO, y todas las actividades de discusión de esta agenda, que se realizan 2 reuniones por año, más todos los grupos temáticos, más las secciones nacionales, está financiado por los propios gobiernos. ¿Cuál situación tenemos hoy? Con esto voy a terminar. Hoy tenemos una situación de reconocimiento, de existencia de políticas, de existencia de instrumentos de esas políticas y de combinación y articulación de esas políticas en la región. Y estamos en un momento en el cual, fíjense lo que le voy a decir ahora, estamos en un momento en el cual, que a veces esto es riesgoso por volarnos lejos de la realidad, pero qué interesante. En la última cumbre de los países de la CELAC en La Habana, los países de la CELAC le dieron a la FAO, a la CEPAL y a la LADI, le dieron el mandato de preparar una propuesta sobre un programa regional de seguridad alimentaria que intentara coordinar los países, la oferta y la demanda de alimentos en la región para evitar desabastecimientos, para evitar compras a precios fuera de mercado, para evitar crisis en situaciones de emergencia alimentaria. Y de alguna manera, para lograr que países que somos, como el caso del Cono Sur, exportadores netos de alimentos, y países que son, como en el caso, por ejemplo, Centroamérica o el Caribe, importadores netos de alimentos, pudieran encontrar, a partir de los acuerdos comerciales vigentes y protocolizados en la LADI, o a partir de nuevos acuerdos comerciales, encontrar nuevas fórmulas de favorecer el comercio de alimentos bajando los costos de transacción. Y además, dice el mandato de la cumbre de la CELAC de La Habana, poniendo el foco en la agricultura familiar como proveedores. ¿Ok? Con esto quiero decir que nos estamos yendo de no considerarla y de que no existía, la estamos poniendo en un nivel de prioridad altísimo a nivel de la región. Y hay que prepararse para eso, hay que prepararse. Para eso los gobiernos tienen que hacer poco esta redistribución de recursos, y una redistribución de recursos, y perdónenme, acá sí voy a dar una opinión muy fuerte, que no puede hacerse sin la participación de las organizaciones sociales representativas de los agricultores familiares campesinos, y que tampoco puede hacerse centralmente, sino que tiene que encontrar formas de descentralización y desconcentración de la asistencia técnica, de la capacitación de los productores, del fortalecimiento organizacional, incluso de la administración de los recursos. Así son, por ejemplo, los diseños de los proyectos del FIDA en toda la región, donde apuntan a que el manejo de los recursos lo tienen las organizaciones y que las actividades son desconcentradas y descentralizadas en las localidades. Pero, por ejemplo, eso es una necesidad hoy día para dar respuesta a estos desafíos que tenemos, que han cambiado, si lo miramos en proyección histórica para atrás, han cambiado lo que teníamos en la mesa en el 2002. Y para no aburrirlos y abrumarlos más, yo digo, hoy necesitamos una nueva generación de políticas públicas. Ustedes me dirán, nosotros ya empezamos y este señor ya está hablando de una nueva generación de política pública. Bueno, el camino se va construyendo al andar, ¿no? Yo diría, nuevos instrumentos, como me pedían. Digo, creo que hay que seguir trabajando el tema del acceso y tenencia a la tierra, porque sin acceso y seguridad de tenencia a la tierra difícilmente podamos estructurar encima de eso todo lo demás. Pero también hay que estudiar nuevas formas asociativas de producción. Por ejemplo, que además pueden involucrar mucho, sobre todo, a los jóvenes, que tienen la tendencia a irse del medio rural. Por ejemplo,
predios conjuntos o comunes de administración común para producir forraje para los animales. Forraje producido en común. Lo producimos todos juntos, en lugar de que cada uno haga su parcelita de maíz, cada uno su parcelita de tal o cual pasto, o cada uno produzca tal o cual grano, vamos a hacerlo conjuntos. A nivel de una organización, de una cooperativa, vamos a producir todos en un conjunto nuestra producción para alimentar el ganado. O, por ejemplo, para producir semillas. Sí, uno de los temas más críticos que tiene hoy la agricultura familiar es el acceso a las semillas. Es decir, se está orientando la agricultura familiar a acceder a semillas que vienen de las multinacionales, que no solo son más caras, sino que además dejan para atrás todo el germoplasma nativo y el germoplasma natural que la gente domina, conoce las enfermedades, la tecnología, la está dejando de lado. Bueno, organicémonos para hacer producción de semillas certificadas, de productos naturales, de productos, como se dice, propios, digamos, culturalmente nativos, produzcámoslo en conjunto. Entonces, por ejemplo, eso es un tema de acceso y tenencia de la tierra, de administración de la tierra. Trabajémoslo juntos la producción de semillas y trabajamos para todos, producimos la semilla para todos nosotros. Todos nosotros en cada finca, en cada predio, plantamos esa semilla que es certificada, con lo cual no vamos a tener problemas con el Ministerio de Agricultura y al mismo tiempo podemos venderla vender nuestros productos en los mercados. Nuevas fórmulas asociativas livianas, yo digo livianas porque no requieren infraestructura, usamos la infraestructura que existe para articular la oferta comercial. Decíamos recién que para llegar a ser proveedores del Estado tenemos que juntar en algún lado los productos, no puede ser que cada uno le lleve el carrito de leche para alimentar a la escuela, no, hay que juntarla en algún lado, hay que enfriarla, hay que filtrarla y hay que darla en algún nivel de mínimo de envase que cumpla con las condiciones de inocuidad. Bueno, veamos cómo hacemos para crear plataformas livianas de articulación de eso. Como decíamos, nuevas fórmulas jurídicas para las compras públicas. Nuevos sistemas interdisciplinarios, como decíamos yo recién, para la asistencia técnica y la extensión rural. Ustedes saben, y a mí me tocó esa época en el Ministerio de Agricultura, que en la década de los 90 se desmantelaron por obsoletos y por ineficientes los sistemas de extensión rural, pero también es cierto que ahora hay que recomponer eso de distintas formas, de distintas maneras, con distintos enfoques, pero sobre todo con un enfoque interdisciplinario. Políticas de seguridad social en el campo. ¿Qué hacemos con los viejos? ¿Se van a quedar trabajando la tierra hasta el día que se mueran? ¿No tenemos una política de retiro? ¿No tenemos una política de seguridad social que le permita acceder a los servicios de salud? Política de seguridad social en el medio rural, que además tiene otra virtud. Primero la de la justicia social, pero después la de dejar el espacio a los más jóvenes. Si el viejo no se va de la finca, el joven no se va a dedicar porque va a pelear todo el tiempo con el viejo. Y eso es así. Y a la mujer rural, considerar el trabajo de la mujer rural no como una carga más, sino considerar el trabajo de la mujer rural tenga que estar reconocido también por la seguridad social. Reordenar el trabajo en la finca y encontrar fórmulas para que los jóvenes se queden en el medio rural, quizás no haciendo lo mismo que los viejos, pero sí haciendo otras cosas en materia, hablábamos ayer con Santiago, en materia de servicios a la agricultura, produciendo forraje, manejando equipos de maquinaria, sistematizando la información de precios, manejando la computadora y la internet y dándole servicios a los viejos para que tomen mejores decisiones y a las organizaciones. Eso hay que trabajarlo como política pública. Y miren que a veces ahí estamos tocando temas que no tienen nada que ver con los ministerios de Agricultura, pero que son políticas diferenciadas para la agricultura familiar. Como decía, reorganización del trabajo rural, formar líderes jóvenes. En la REAF se creó un programa regional de formación de líderes jóvenes y agricultores innovadores, que fue financiado también por los gobiernos y que está funcionando, es decir, dando elementos para la toma de decisiones a nivel de los jóvenes en su inserción en la actividad. Esto que comentaba recién, adecuación, y esto ya es trabajo de las cancillerías y de los ministerios de Agricultura, es decir, adaptación de los acuerdos comerciales regionales e internacionales para dar cabida a los productos de la agricultura familiar, políticas para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, como por ejemplo alertas tempranas, gestión del riesgo climático, seguros agrícolas. Bien, acá están las herramientas de la nueva generación de instrumentos. Pero para hacer esto se precisa institucionalidad. Si no tenemos una institucionalidad decente, si no tenemos una institucionalidad reconocida, si no tenemos una institucionalidad jerarquizada, si no tenemos una institucionalidad eficaz,
Si no tenemos una institucionalidad desconcentrada y descentralizada y que habilite el diálogo político, bueno, probablemente avancemos, sí, si la agricultura familiar hoy es mejor que esté en el foco y no que no esté, pero si no modificamos la institucionalidad, difícilmente alcancemos los éxitos o las metas que nos hemos propuesto. Y yo reitero, ¿no? Haber pasado en un país como Brasil, que ya tenía mucho presupuesto, en 10 años, aumentado en un 470% el presupuesto que ya buscaba, es un éxito. Y haber pasado en un país como Uruguay, a multiplicar en un 1029% el presupuesto aplicado a la cultura familiar, también es un elemento. ¿Qué pasó? Ya termino. También es un resultado tangible y medible. Bueno, yo dejo por acá. Son muchas cosas tiradas en un poco rato. Creo que habilita un poco la reflexión. Muchas de las cosas que dije las pueden encontrar en la página web si quieren profundizar. Es www.fidamercosur, todo junto, fidamercosur.org. Ahí están los documentos, están muchas de las cosas que dije están sistematizadas allí. Bueno, gracias. Gracias, Álvaro. Excelente exposición, muy clara, muy concreta. Yo creo que levanta muchas preguntas que seguramente se van a ir planteando, pero antes de ellas queríamos invitarlos a hacer un pequeño coffee break, y para estirar un poquito las piernas nos vamos a levantar, ir hasta nuestra cocina y tomar un cafecito, y volvemos. Los compañeros que nos están siguiendo por Webex, en aproximadamente 15 minutos estaremos volviendo. Gracias.